Hola, estudiantes del grado quinto del Centro Educativo Crecer y Crear. Les habla la profe Ana Milena Murillo desde el área de matemáticas, la asignatura de geometría. Para este periodo, para esta semana vamos a trabajar el perímetro y el área. Ya nosotros vimos las unidades de longitud, de superficie, entonces vamos a mirar ahora los conceptos de perímetro y de área. ¿Qué es el perímetro? Eso es algo que de repente nosotros ya lo hemos venido trabajando en años atrás. El perímetro de un polígono es la suma de las longitudes de todos sus lados o de otra forma la medida de su contorno. Por ejemplo, si nosotros tenemos este triángulo y queremos hallar el polígono, lo que estamos nosotros haciendo es que queremos saber esta medida, todo el contorno, todo lo que rodea este triángulo, ¿sí? Entonces tendríamos que sumar, tomar y medir, por ejemplo, de este lado mide 11 centímetros, acá mide 17, acá mide 15. Entonces, para hallar el perímetro, colocamos perímetro igual a lado, porque el triángulo tiene 3 lados. Entonces, colocamos perímetro igual a 17 centímetros, más 11 centímetros, más 15 centímetros. Eso nos da 43 centímetros. Se da en unidades lineales de longitud, porque cuando hablamos de perímetro, estamos hablando de las unidades de longitud como tal para dar la respuesta. Por acá tenemos otro ejemplo, este rectángulo que mide 4 centímetros y por acá mide 6 centímetros. Ustedes saben que los rectángulos son iguales de 2 a 2. Este lado es igual con este y este pues es con este. Por eso no colocamos medidas acá. Asumimos que son las mismas. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Perímetro igual a lado más lado más lado más lado. Entonces sumamos 6 centímetros de acá, 4 de acá, este que mide 6 y este que mide 4. Total, 20 centímetros. Entonces, eso es el perímetro. Simplemente es muy sencillo porque es sumar la medida de sus lados. Es sumar para poder mirar nosotros cuál es el contorno. Que sí es como si, por ejemplo, a este rectángulo lo quisiéramos encerrar como con una cinta, como con algo así. Entonces, lo que necesitamos es el contorno de la figura. Eso es el perímetro. Ahora, cuando hablamos del área, la medida de la superficie de las figuras planas en geometría se denomina generalmente como área. Para las áreas, nosotros sí tenemos unas fórmulas. Por ejemplo, para el área del cuadrado, ¿sí? Entonces, la fórmula para hallar esta área siempre va a ser lado por lado. En este caso dice hallar el área de un cuadrado cuyo lado mide 14 centímetros. Nosotros sabemos que pues el cuadrado tiene sus lados iguales. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Lado por lado. Esta sí se la deben aprender ustedes siempre. Esta es la fórmula para hallar el área del cuadrado, de cualquier cuadrado, lado por lado. Entonces multiplicamos en este caso 14 centímetros por 14 centímetros. Eso nos daría 196 centímetros cuadrados. Ojo, cuando hablamos de área, las unidades se dan en cuadrados, en unidades cuadradas, porque decimos centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. No me dejen solo el 196, no, hay que colocar la unidad que es. ¿Cómo es área? Pues son unidades cuadradas. Entonces, el área del rectángulo, acá tenemos este rectángulo que mide 5 metros y 2 metros por acá. Dice hallar el área de un rectángulo que mide 5 metros de largo y 2 metros de ancho. Para el rectángulo utilizamos esta fórmula, área igual a base por altura. Esta es la base. Ustedes saben que el rectángulo, como les decía, tiene los lados iguales 2 a 2. Entonces, esta es una base y esta es la altura. O también podemos tomar la base por acá y la altura por acá. Eso no interesaría. De todas maneras, tenemos que saber que la fórmula es base por altura. Entonces, área igual 5 metros de base por 2 metros de altura. En geometría, la altura la simbolizamos con la letra H. No quiere decir que altura se escriba con H, ¿no? No vayan a decir eso que la profesora de geometría les dijo eso, no, sino que en geometría como tal, la H nos simboliza la altura. Entonces, 5 metros por 2 metros nos daría 10 metros cuadrados. Ojo, recordemos que acá la unidad es cuadrada. Ahora miremos el área del triángulo. Tenemos este triángulo que mide, por acá tiene como base 4 centímetros y por acá tiene como altura 3 centímetros. Entonces dice hallar el área de un triángulo que tiene 4 centímetros de base y de altura 3 centímetros. La fórmula del triángulo sale de la del rectángulo. La primera parte es la misma, base por altura. Si ustedes miran, esta es la base y esta es la altura. ¿Qué hacemos? Lo dividimos en 2. Este sobre 2 quiere decir dividido entre 2.
Entonces, ¿cómo nos quedaría? Área igual a 4 centímetros, que es la base, por 3 centímetros, que es la altura, dividido entre 2. Área igual a 4 por 3, 12, dividido entre 2, 12 centímetros cuadrados. Hacemos esta división, 12 dividido entre 2 nos da 6 centímetros cuadrados. ¿Por qué se divide entre 2? Porque la fórmula del triángulo sale de un rectángulo. Si nosotros tenemos un rectángulo y lo dividimos, le colocamos una diagonal, trazamos una diagonal, pues se nos forman dos triángulos, ¿sí? Entonces, por eso es que de la fórmula del rectángulo sale la fórmula del triángulo. Entonces, son formulitas que ustedes se van a tener que aprender porque esa sí les va a servir para todo su proceso de estudiantes de geometría. ¿Qué vamos a hacer en la actividad esta semana? Dice, primero, calcula el perímetro de las siguientes figuras. Entonces, estas dos figuras ustedes le van a hallar el perímetro. Si les cabe, lo hacen ahí en la guía bien ordenado para que puedan enviar la evidencia. Si ven que les queda de pronto muy desordenado y no pueden, pues lo pueden hacer en el cuaderno. Y como segundo punto dice, halla el área de cada polígono. Entonces van a aplicar el área del triángulo para hallar esta área, el área del cuadrado y el área del rectángulo. Entonces la hacemos así con el proceso como les expliqué y cuando lo tengan listo, por favor me lo envían a mi WhatsApp. Ya saben, puntualidad en la entrega de estos trabajos. Esta semana ya terminamos los temas de geometría como tal del tercer periodo. Nos queda faltando la bimestral, que la semana del 7 a 11 al 11 de septiembre son las bimestrales, entonces estaremos pendientes qué día nos corresponde geometría. Y esta semana pues entregar esta evidencia y terminaríamos todo lo respectivo a geometría durante este tercer periodo. Espero, mis chicos, que hayan podido comprender los temas, que les haya quedado claro, que les sirva, que siempre grabemos, porque como les digo en matemáticas también, estos procesos son de aprendizaje continuo, no lo podemos dejar a un lado porque siempre vamos a estar necesitando lo que ya hemos aprendido en el área o en la asignatura. Entonces, no siendo más, nos vemos en la próxima ocasión y que estén muy bien. Recuerden, cuídense mucho, normas de bioseguridad y juiciositos. Dios los bendiga.